Bienvenidos. Estamos dando inicio a este segundo segmento dentro de esta tercera teleconferencia en el módulo de Estadística 1. Estamos trabajando con esas medidas descriptivas y en esta oportunidad estamos trabajando las medidas de tendencia central. En el segmento anterior trabajamos nuestra primera medida, que es la media o promedio aritmético. En esta oportunidad vamos a estar trabajando la mediana como otra medida de tendencia central y la moda. Vamos a ver entonces en qué consiste eso de la mediana para los datos. Y por favor, atención, que estamos hablando de mediana, no hay que confundirla con media. La primera que vimos es media o promedio. Vamos con la mediana a ver qué significa esta medida. Entonces vamos a verla en la siguiente diapositiva. La mediana. Entonces, decimos que la mediana es más una medida de ubicación, es más una medida de localización de datos. ¿Qué hace la mediana? La mediana es aquella medida que nos dice dónde está el centro de los valores. ¿Dónde está el centro de los datos? Cuando estamos trabajando las medidas de tendencia central, entonces ese valor de la mediana que nos dice dónde está el centro de los datos exige para nosotros que tengamos una organización de los valores, es decir, los datos deben estar ordenados. Si aquí, para este conjunto de valores, vamos a encontrar la mediana, tenemos en cuenta que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Podemos contar 1, 2, 3 hacia la izquierda, 1, 2, 3 hacia la derecha y decir que en el centro tenemos un valor de 20. Entonces vamos a decir que la mediana de estos datos, y esa mediana la voy a escribir como MED, para abreviar aquí, voy a decir que está en un valor de 20. Este valor de la mediana, entonces como centro, observen que comienza a dividirme el grupo en dos. Los que están por debajo de su valor y los que están por encima de su valor. En este caso fue fácil ubicar el valor de la mediana porque el centro era un dato, ya que el n que estamos manejando acá es impar. Pero ¿qué pasa si el n que manejamos es un valor par? Eso significa que tal que nuestros datos fueran el 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, tenemos los mismos valores, pero vamos a agregarle otro datico. Entonces vamos a decir que aquí tenemos un valor de 24. ¿Qué vamos a decir entonces en términos de ese valor de la mediana? Observen que aquí ya no tenemos un solo valor en el centro, sino que vamos a tener dos valores en el centro. Entonces, la mediana la vamos a manejar como el promedio entre estos dos valores. Vamos a decir la mediana se nos convierte en el promedio, sumamos los dos valores y los vamos a dividir en 2. Y ese se me convierte en el valor de la mediana. Aquí diríamos entonces que para estos datos la mediana es 20.5. Estamos trabajando entonces en función de ese centro de los valores. La mediana como una medida de localización o de ubicación, recuerden, está tomando el conjunto total de valores donde tenemos el 100% de la información y la estamos separando en dos grupos. El 50% de los valores nos están quedando por debajo de esa mediana. El 50% de los valores nos están quedando por encima de la mediana. ¿Eso qué significa entonces? Que esta mediana la vamos a interpretar diciendo que su valor se nos va a convertir en el valor máximo para el 50% de los valores más pequeños.
pero a su vez se convierte en el valor mínimo para el 50% de los valores más altos. Obsérvenlo. Este 20 se convierte en la edad máxima para el 50% de las personas más jóvenes, las personas con menor edad, pero a su vez se convierte en la edad mínima para el 50% de las personas con mayor edad. Los datos que estamos manejando aquí son datos sin agrupar. Entonces, esta medida que estamos llamando la mediana, la vamos a manejar en forma similar a la media o promedio, es decir, vamos a diferenciar el tipo de datos que se tienen. Datos sin agrupar. Ubicación en el centro, los datos deben estar ordenados. ¿Qué ocurre si estamos manejando información en datos agrupados? Necesariamente, si estamos manejando datos agrupados, la mediana la vamos a ubicar en el centro. ¿Qué significa el centro? Significa, como aquí los datos están ordenados, la tabla de frecuencia lo que me está diciendo es que el valor de 1 está apareciendo 4 veces y el valor de 2, 8. Si yo escribiera los datos, como datos sin agrupar, estaría diciendo que el 1 está ocurriendo 4 veces y los estaría expresando de esta manera. Y el 2, 8 veces, entonces tendría que escribirlo las 8 veces de esta forma. Y voy a ubicar el centro. Entonces, como vemos, vamos acumulando los valores. Por eso, para manejo de esta medida, es necesario tener las frecuencias acumuladas. Observemos 4 aquí, 12, 19, 22, recuerden frecuencias acumuladas, y 24. ¿Qué es la mediana? La mediana es cuando nosotros cogemos el grupo de datos y lo dividimos en 2. Entonces, si tomamos n sobre 2, tenemos un valor de 12. Y este valor de 12 lo vamos a comparar con las frecuencias acumuladas a ver cuál es la menor frecuencia que contiene este valor de 12 y ahí vamos a ubicar la mediana. Si yo tomo este valor de 12 y comienzo a compararlo, entonces observe en primer grupo la frecuencia es 4, 12 no está contenido en 4. Pero en el siguiente grupo ya apareció el valor de 12. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir ahí? Como en el siguiente grupo ya apareció ese valor de 12, entonces vamos a señalar y a decir, en este grupo tenemos la mediana. ¿Cuál es el valor de la mediana? El valor de la mediana se nos convierte entonces en el valor de la variable que está en el grupo. Significa que la mediana para este grupo de datos es igual a 2. Observen que cuando yo digo la mediana es 2, no miré cuál era el centro de los datos, porque habría tendencia a decir, pero es que el centro es este. No, estamos en tabla de frecuencias, hay que tener en cuenta la frecuencia de ocurrencia. La mediana en 2, lo que me está diciendo en este momento es el 50% de las familias que tienen menos hijos tienen máximo 2. Y lo estoy interpretando con los valores más bajos. Pero podría decir también el 50% de las familias con más hijos tienen mínimo 2. Recuerden que el valor lo interpretamos en cualquiera de los dos sentidos, como el máximo de los más pequeños o el mínimo de los valores más grandes. Si la tabla que estamos manejando es una tabla discreta, entonces es sencillo tomar frecuencias acumuladas y comparar ese n medios la mitad con las frecuencias para saber dónde está ubicado su valor. Medida de localización. Pero cuando tenemos el caso de datos donde la mediana está en datos agrupados con variable continua, nos cambia un poco. ¿Qué estamos diciendo de la mediana? Entonces, se define como el valor que ocupa la posición central de los datos. Esto lo deben tener ustedes presente cada vez que estamos manejando esta medida.
y el valor que delimita el 50% de los datos, recuerde. Eso significa que cuando necesitamos información hacia el 50% de los datos tenemos que pensar en esta medida. Y necesariamente si los datos están agrupados, entonces vamos a tener una presentación un poquito diferente para calcularlo. Y es esta expresión con la que muy seguramente ustedes ya están familiarizados, ya la han visto en su cartilla y la vamos a aclarar un poco acá sobre su manejo. Entonces recuerden, si nosotros tenemos esta información que está en tabla, una tabla de datos agrupados, y estamos diciendo que vamos a manejar esta mediana, lo primero que debemos tener en cuenta es que debe aparecer la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada, porque vamos a utilizar esta expresión de la mediana. Y entonces, ¿cómo vamos a utilizar esta expresión de la mediana? Aquí me toca decir con quién la voy a trabajar. Nuevamente, nuestro n medios, como lo hicimos antes, es nuestro punto de partida. Observen cómo aquí tenemos 31 datos. Entonces, si nosotros tomamos 31 dividido en 2, vamos a tener un valor de 15.5. Y entonces comenzamos a observar con las frecuencias dónde está contenido 15.5. Y observen que ese 15.5 aparece en esta frecuencia de 16. Entonces, señalamos el grupo, porque vamos a tener que trabajar una expresión, una fórmula. ¿Con quién vamos a trabajar la fórmula? Con el grupo que estamos señalando. La fórmula que ustedes encuentran allá dice LI límite inferior. ¿De quién? Del grupo que estamos trabajando. ¿Límite inferior de quién? El grupo. Límite inferior es 4. Le estamos sumando el n medios, observen el n medios, el que hicimos acá, 15.5. Y observen cómo dice aquí, menos n y menos 1. Este es un índice. ¿Qué significa i menos 1? Grupo inmediatamente anterior al que estamos señalando dentro del grupo. Frecuencia absoluta acumulada. Y estamos dividiendo, y aquí nos dice claramente en la notación que es la frecuencia de grupo. Miren la frecuencia de grupo, la tenemos aquí en el NI. Y al final dice que vamos a multiplicar por C, donde C es la amplitud. Tenemos un valor de 4. ¿De dónde sale ese valor de 4? Lo que estábamos sumando al límite inferior para llegar al límite superior. En este grupo específicamente a 4 le sumamos 4 para llegar a 8. Y ahí vamos obteniendo el valor de la mediana. Entonces observen cómo ese valor de la mediana me está dando en este momento 7.83. Este se me convierte entonces en ese valor del centro, de la ubicación del centro de los datos. Una expresión que estamos utilizando para manejar la mediana, que en un primer momento cuando la vemos podemos pensar que es complicada de trabajar, pero que entendiendo bien lo que significa cada uno de los elementos que están dentro de la expresión, podemos manejarlo fácilmente a través de estas tablas de frecuencias. Necesariamente el valor de 7.83, observen que está en el grupo de 4 a 8. Cuando seleccionamos el grupo dijimos, vamos a calcular esa medida que necesariamente va a estar entre ese rango de valores de 4 a 8, que es el grupo seleccionado. La mediana. Entonces, ¿qué pasa con la mediana? Como es el punto que divide la distribución en dos partes iguales, observen cómo tenemos aquí esa división de los colores en dos partes iguales. Y observen algo bien interesante dentro de este conjunto de datos. Aquí hay un valor extremo. Pero la mediana no se ve afectada por este valor extremo, porque lo que hace es ubicar centro, donde está la mitad de los valores. Entonces, para ella los extremos no interfieren en encontrar su valor. La mediana es una alternativa cuando tenemos caso de datos extremos y estamos manejando una media o promedio de los datos. La segunda medida de tendencia central, entonces, para nosotros es la mediana. La primera, media o promedio. Segunda, mediana. ¿Cuál es la tercera medida de tendencia central?
la que ustedes encuentran allá en su cartilla. Entonces, encontramos que la tercera medida de tendencia central es la que llamamos la moda. ¿Qué es la moda? La moda es el valor más frecuente. La moda es lo que más se ve, es lo que más se observa. Entonces, por eso decimos que la moda es el valor que ocurre con mayor frecuencia. Entonces, cuando tenemos un conjunto de datos es muy fácil identificar cuál es la moda. Si yo digo que tengo un valor de 2, un valor de 3, un valor de 3, un valor de 4, valor de 4, valor de 4 y un valor de 5, pues aquí es muy fácil decir que esa moda pues es el valor que más se repite. Y entonces se me convierte en el valor de 4 porque se está repitiendo con mayor frecuencia con respecto a los otros valores. Pero si yo digo que tengo el valor de 2 y el valor de 3 y el valor de 4 y el valor de 5, pues aquí en este caso no hay ninguno que se repita con más frecuencia que otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo voy a calcular la moda, me toca decir aquí no hay moda. Hay muchas situaciones en donde vamos a encontrar que los datos no tienen moda, porque no hay unos que se repitan con mayor frecuencia que otros. Pero podríamos encontrar el caso en donde tenemos una situación como esta, en donde la moda se nos está repitiendo en igual forma para el valor de 3 y el valor de 4. Entonces, una característica que tiene esta medida es que la moda no es un valor único. En este caso, tocaría decir que hay una moda en 3 y en 4 y los datos comienzan a ser bimodales, es decir, comienzan a existir dos modas. Podemos tener también el caso de datos trimodales, etc. La moda, el valor que más se ve, el más común, el que más se repite. ¿Qué ocurre si nuestros datos están en una tabla de frecuencias? En datos agrupados con tabla de frecuencias, observen también cómo es fácil identificar la moda. Es el que tiene la mayor frecuencia. De estos datos, ¿quién tiene la mayor frecuencia? Entonces observen que la mayor frecuencia, el valor mayor en frecuencia, está aquí. Esta es la mayor frecuencia. Esta mayor frecuencia nos lleva a decir entonces que, en este caso, nuestra moda se convierte en el valor de 2. Y vamos a decir también que lo interpretamos diciendo la mayoría. La mayoría de las familias tienen 2 hijos. La moda se nos convierte así en el valor con mayor frecuencia. ¿Qué ocurre si estamos manejando datos agrupados en una tabla continua? Manejamos una expresión que se parece, observen, se parece a la que teníamos para la mediana. Límite inferior de los datos, más, y tenemos toda una expresión, pero ¿con quién vamos a trabajar ese límite inferior y más? No hay que perder el sentido de lo que es la moda. La moda es el valor que se repite con mayor frecuencia. ¿Dónde está la mayor frecuencia? Obsérvenla aquí. Esta es la mayor frecuencia. ¿Dónde aparece el valor NI-1? Frecuencia anterior. ¿Dónde aparece el NI+1? Frecuencia posterior. Y empezamos a reemplazar los valores correspondientes a esa moda. Límite inferior de grupo, el que hemos señalado como de la mayor frecuencia, 4. Estamos sumando 12, la frecuencia que tenemos, menos la anterior, 4. Observen que esta primera expresión se repite, 12 menos 4, y le estamos sumando 12 menos 7. Amplitud del grupo en 4. Y esto me da una moda de 6.46. La moda se convierte entonces en la tercera medida de tendencia central que podemos analizar para una serie de datos. Los datos los analizamos en términos, en este caso, de media, mediana
y moda. Teniendo en cuenta que la moda es el valor que más ocurre, el que más se presenta, el que más se ve. Entonces, cuando tenemos un gráfico y estamos observando frecuencias, observen que esa barra que tenemos como la barra más alta es la que nos está representando ese valor de la moda dentro de una distribución. Bien, tenemos entonces así completas nuestras 3 medidas de tendencia central. Vamos a ver en una situación específica cómo identificamos una de otra medida. Y eso es lo que vamos a hacer en nuestro siguiente segmento. Gracias por la atención y los espero en el siguiente segmento.